buenas noches, bienvenidos El Salvador. Muchísimas gracias por abrir el telón la semana disfrutando de su entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, es el turno del agro. Esta noche vamos a ampliar y vamos a conocer conceptos que hemos escuchado en los últimos días, como el tema de la sequía, cómo está afectando la situación agrícola del país, consecuencias que está generando en nuestro país y, por supuesto, todos los tópicos que de una u otra forma están directa o íntimamente ligados sobre este rubro. Esa es nuestra oferta de esta noche para abordar este tema con gusto. Señores, en estudio le damos la bienvenida a don Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, Camagro. Don Agustín. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto estar contigo. Gracias, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. También, señores, lo habíamos adelantado en estudio. Nos acompaña el licenciado Gustavo Moreno, quien es director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Agrícolas de El Salvador, APA, Productores Agrícolas. Un placer, licenciado. Gracias por acompañarnos. Sergio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Saludamos, señores, a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos este tema, y es que en el oriente del país ya completó el cuarto periodo seco, da falta de lluvia, algo que afecta a los productores precisamente de este rubro tan importante. El pronóstico de los expertos del Ministerio de Medio Ambiente para lo que falta de la época lluviosa es que va a ser similar a la constante de este año, es decir, vamos a tener más sequía, habrá escasez de lluvia sobre el territorio para los próximos meses, una perspectiva que de cumplirse agudizaría aún más la afectación por la sequía que afecta a nuestro país, principalmente en el oriente de nuestro país. Don Agustín, según las evaluaciones de Camagro, ¿qué tanto ha afectado esta sequía a la agricultura? Mira, yo creo que no vamos a decir nada nuevo, ya bastante se ha hablado de las estadísticas, que el oriente es la zona más golpeada o la región más golpeada del país. Se ha determinado cómo ha impactado las cosechas de maíz, en la zona paracentral el frijol y particularmente en oriente la ganadería, el café y la caña de azúcar. En cada uno ha tenido un diferente impacto y se perfila pues que, dado ese reporte que está dando el Ministerio de Medio Ambiente, pues que también los problemas pueden continuar. Pero yo, más que basarnos en las estadísticas, que creo que ya se ha hablado bastante, hay algunas que son oficiales, hay unas que disienten un poco a las oficiales, pero al final todos estamos reconociendo que va a haber un impacto bastante grande en la economía del país y particularmente en el sector agropecuario. A partir de ahí, yo he estado planteando que tal vez, aprovechando esta crisis, es una oportunidad para que todos los que tenemos que ver con el quehacer agrícola nos sentemos y trabajemos para reinventar nuestra agricultura. Todo este tema del cambio climático ya son fenómenos que son recurrentes, el niño, la niña, todas estas situaciones que año con año se están viviendo ya prácticamente generan una situación no coyuntural sino permanente en el tiempo, y de ahí pues que tenemos que replantearnos tal vez los esquemas que hemos utilizado para sembrar, las prácticas que hemos utilizado en el pasado ya no son las que se deben aplicar, más conociendo que en otros lados ya existe tecnología que podemos accesar y que fácilmente podemos tropicalizar e implementar a nivel nacional, dependiendo de la actividad agrícola a la que cada sector maneje. Así que estamos en esa línea nosotros. Ustedes vieron que la semana anterior tuvimos la visita de una persona experta de la Universidad de Texas A&M. Con ella hablé hoy en la tarde con expertos de la universidad en diferentes campos y créanme que hay buenas oportunidades con esta universidad y con muchas otras que tienen ciertas especialidades que nos pueden interesar. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, como para empezar a plantearnos apuestas estratégicas
sectores estratégicos y por supuesto reconociendo el efecto que toda esta actividad tiene en la actividad humana, en el empleo, en la generación de la seguridad alimentaria para el país y si trabajamos todos juntos, creo que podemos resolver de mejor manera el futuro de nuestras futuras generaciones. Licenciado Moreno, como director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Agrícolas, APA, las afectaciones de la sequía vienen de distintas formas. ¿Cuál ha sido el impacto en el sector agrícola desde la perspectiva de APA? Bueno, definitivamente este es un tema del que, como lo decía Agustín, se ha venido hablando bastante, no de este año, sino desde el año pasado. Y en la medida en que los cambios climáticos ha venido siendo un tema de agenda nacional y de agenda internacional, también hemos ido viendo cómo en algunos países el exceso de lluvia está afectando la agricultura y en otros la sequía. El impacto que ha tenido la sequía en El Salvador es bastante grande. Tenemos que reconocer, y ya se ha dicho, de que hay grandes pérdidas en algunos sectores, especialmente en la parte de Oriente. Pero definitivamente hablar sobre lo que ya pasó o lo que no se hizo, se ha hablado mucho y podemos seguir ahondando sobre el tema. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las políticas públicas encaminadas a tratar de enfrentar los fenómenos de cambio climático que no son excluyentes en El Salvador de este año, sino van a seguir siendo durante todos estos periodos venideros? Y para ese caso, pues han habido varias recomendaciones que se han dado desde el sector privado, entre ellos zonificar el país, cuáles son las zonas que tiene el país, qué cultivo es el más recomendable, reactivar sistemas de riegos. En el país se han dado préstamos de banca internacional para poder reactivar los sistemas de riegos, y son fondos que se han quedado ahí, que no se han logrado ejecutar, pues hay que ejecutarlos. Y obviamente la relación entre el sector privado y el sector público es sumamente importante. Nosotros consideramos de que existen experiencias de otros países que han logrado enfrentar este tipo de fenómenos desde otra perspectiva y mucho más rápido. Y para muestra un botón, el caso de La Roya, por ejemplo, El Salvador fue de los países que reaccionaron de manera tardía frente a los demás países de Centroamérica, no digamos otros países más desarrollados. Evidentemente lo mismo ha sucedido en el tema de la sequía. La sequía en El Salvador ha impactado de una manera enorme, incluso hay estimaciones de que se han perdido más de la mitad de la producción de granos básicos, pero hay otras estimaciones que hablan de 11 millones de quintales, hay otras, bueno, el gobierno habló de 4 millones de quintales, hagamos una media entre 4 y 11, lo que es una realidad es que le va a hacer falta al país esa producción de maíz que obviamente la necesitamos. ¿Qué es lo que se va a hacer y cuál es la respuesta del gobierno? No para este año, sino para los próximos años y lo que está por venir, que si no hoy es sequía, en un año puede ser exceso de lluvia, y así vamos a ir enfrentando. El Salvador se encuentra en una región que está rodeada por 2 océanos, que es donde se generan los fenómenos climáticos, y obviamente estamos enfrentados a eso en el futuro y así como lo estamos viviendo hoy mismo. Okay. Yo he conversado con varias personas acá que nos acompañan en esta tribuna de entrevista, y adicionalmente a fenómenos naturales de los cuales ustedes ya señalaban y estábamos hablando nosotros, que ya tradicionalmente o consuetudinariamente se tienen en una forma muy repetitiva en nuestro país. Pero adicionalmente yo quiero hablar de eso particularmente con usted, porque en algún momento hemos visto que también la agricultura ha sido azotada por plagas, usted ya lo señalaba en el pasado reciente, con el tema de la roya. Pero aquí me han esbozado, y yo quiero saber si es cierto, donde ha habido una escasez de agroquímicos. Esto se da, la escasez de agroquímicos, por enfrentar algún tipo de desaveniencia, como el exceso de tramitología para todos los procesos de admisión de estos agroquímicos. Bueno, definitivamente hay que ser realistas en este sentido. Cuando un fenómeno de sequía se produce, como el que ya se conoce de canícula, evidentemente se genera mayor cantidad de plagas. Hoy nos enfrentamos a 2 escenarios. Uno donde la sequía arrasó con el cultivo y ya el cultivo se perdió, ahí no alcanzó ni la plaga a afectarlo. Y lo otro es donde sí ha quedado, ha llovido un poco, que sí está propenso a que la plaga trate de afectarle. Evidentemente, en un proceso normal donde se generan canículas hay mayor cantidad de plagas,
cuando hay sequía hay mayor cantidad de plagas que buscan afectarlo. Y El Salvador en esta oportunidad no ha sido excluyente de este problema. El asunto ha estado de que por el exceso de trámites en el área de registro de agroquímicos, y no solo de agroquímicos, incluso de productos veterinarios, tanto la ganadería como la agricultura ha estado afectada porque muchos agricultores han llegado al agroservicio y no han encontrado el insumo necesario para poder combatir la plaga. Y esto se produce porque existe una serie de tramitología, de burocracia, exceso de tramitología, que no permite que productos que están en un proceso de renovación desde hace 2 años no salgan, o que productos se presentan los expedientes para su renovación y que se vencen, se presentaron 1 año antes de que vencieran y se vencen en manos de la autoridad competente. Este es un problema que hay que abordar. Yo creo que la voluntad de parte de los funcionarios de la autoridad, de la División de Registro del Ministerio de Agricultura es sumamente importante, pero también el ordenamiento en los procesos. Se necesitan ordenar, se necesita una legislación vigente, una legislación que responda a los parámetros internacionales, incluso porque la legislación con la que hoy contamos anda desde hace 30, 40 años y ya no responde a la coyuntura, digamos, internacional de los códigos que hoy por hoy estamos y los protocolos que hoy por hoy estamos cumpliendo desde la industria de los agroquímicos. Así es que creo yo de que además de la sequía no podemos meterle más tensión al agricultor con que no cuente con sus productos necesarios. Perfecto, señores, acompáñenos, hacemos la primera pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Don Agustín, licenciado Moreno, bueno, ustedes categóricamente y muy propositivamente me han dicho, hay que pensar de aquí para adelante y obviamente lo que nosotros hemos pasado en este país es un punto y aparte, es decir, hagamos corte de caja de aquí para adelante, perfecto. El tema es que año con año se vuelve a repetir cualquier tipo de, no de fenómeno, sino que de actuación. Unos dicen, fue tardía la actuación del gobierno en el tema de la roya. Otros dicen, fue tardía el tema del gobierno en el tema de la sequía. Ahora, la pregunta es, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que le prevé a usted que para el próximo año, para un elemento cronológico cercano, se va a dar X evento como la sequía. La pregunta es, ¿para qué nos sirve esa tecnología si al final no se pueden implementar otro tipo de tecnologías de riego? Y esto lo voy a aderezar con una pregunta de un amigo televidente que traslada esta pregunta y que es parte en alguna medida sobre este tópico. Muy buenas noches para sus panelistas. Emperatriz Rodríguez, muy buenas noches. Si conocen el polímetro que ha desarrollado un mexicano para encapsular el agua, lo tiene Honduras, Nicaragua y otros países. Después de esta pregunta, se las traslado, la inquietud. Si el gobierno sabía con antelación esto, ¿por qué no hace nada? Mira, yo creo que los gobiernos normalmente trabajan con un sentido de urgencia y por eso es que yo digo, bueno, para este invierno ya no hay mucho que hacer, el invierno está puesto. Yo partiría por el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente hoy tiene una buena calidad de información, una buena cantidad de información. Lo que tal vez nos falta es ponerla de una manera más fácil de digerir para toda la gente, que la pueda percibir mejor y que la lectura la haga más de una manera práctica. De ahí, en cuanto a las autoridades, yo creo que ese es el reto, ¿verdad? Porque normalmente los gobiernos están atendiendo temas muy puntuales de momento y muchas veces no se ve en el largo plazo. Y para ello es donde nosotros queremos que se haga la apuesta. Ahí en esa dirección es que queremos que se haga la apuesta. Desde la educación de los jóvenes, porque yo he estado planteando de que hay que apostarle a los jóvenes. Si no, no vamos a tener relevos de agricultores, porque los jóvenes no se están queriendo quedar, no quieren trabajar en la agricultura por las razones que ya sabemos, delincuencia, rentabilidad, etcétera, etcétera. Y hay otras oportunidades en otras áreas que tal vez les satisfacen mejor. Pero ahí es donde tenemos que trabajar de la mano
desde las empresas, desde el gobierno, para incentivar un sistema educativo que permita la innovación tecnológica. Por supuesto que todo esto también debe ir acompañado por un cambio en la legislación. Ya decía Gustavo aquí, pues a veces los procesos son engorrosos, a veces esos son las razones por las que no se adopta la tecnología, pero la tecnología existe y a eso es lo que debemos todos de visualizar. Si está disponible en México, por ejemplo, México está haciendo una transformación agrícola tremenda, ¿verdad? Está aprovechando al máximo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y eso ha permitido que por lo menos las áreas de cultivo de hortalizas y otras actividades agrícolas estén potenciándose bastante, pero con tecnología de precisión. Y ahí puedo entrar al tema que tú planteabas hace un rato, del agua. El éxito hoy, de aquí en adelante, de una actividad agrícola es particularmente en el uso eficiente del agua. En primer lugar, porque también el agua cada vez es más escasa y hay otros sectores que lo demandan. Si bien es cierto, la actividad agrícola debe de tener prioridad, porque además es el sector que más rápido y más fácil la inyecta al suelo para que se recicle, creo que ahí debe estar la prioridad y generar incentivos para aquellos que utilicen el riego de precisión, ¿verdad? Un riego que sepa aprovechar mejor el recurso. Y si nos vamos en esa línea, entre otras tecnologías que se puedan adoptar, yo creo que podemos sacar adelante nuestro sector agrícola. Por supuesto, hay que trabajar también en todo la zonificación de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a los tipos potenciales de cultivos que pudieras tener en una zona o en una región, porque a veces generalizamos. Yo he visto, por ejemplo, cultivos que son para zonas bajas en zonas altas o viceversa, y realmente los rendimientos no son los óptimos. Así que yo creo que sí debemos apuntarle a eso. Aquí hay mucha información que se tiene históricamente, se ha generado, hay que revisarla, hay que ver con los últimos adelantos tecnológicos cómo la perfeccionamos, pero que esté disponible para que los agricultores tengan a la mano más conocimiento científico y, por supuesto, ojalá hubiera un mecanismo de extensión agrícola que le pueda ayudar a cambiar sus métodos de trabajo. Yo lo que termino diciendo de que he visto en varias regiones del país que están dándose estas transformaciones. Tuve ya mucha área de cultivo de hortalizas bajo invernadero. Esas cosas deberían de tener incentivo, porque además de que es un formato de producción más eficiente, a mi juicio eso va a permitir que los jóvenes se interesen porque tú le estás poniendo tecnología a la actividad y eso los va a entusiasmar. Perfecto. La misma pregunta para usted, licenciado Moreno, porque esto nos lleva a acceso a nuevas tecnologías. Por favor. Bueno, yo creo que hay que determinar de que la ciencia ha ayudado a varios frentes de la humanidad. Ahora tenemos una cantidad de conocimiento que antes no se tenía, y el conocimiento y la tecnología no solamente es en materia o digamos en maquinaria. Estamos hablando que ahora tenemos conocimiento de suelo, de aire, de clima, de nutrientes, de genética, de plagas, de agroquímicos, de biotecnología, que son dos herramientas. Las últimas, agroquímicos y biotecnología, son dos herramientas complementarias para generar mayor productividad al agricultor. Pero, ¿qué se hace con todo este conocimiento? Yo quiero decirte, Sergio, que por ejemplo, para que 1 centímetro de suelo pueda crearse en el mundo, se necesitan que pasen 1000 años. Y nosotros estamos degradando el suelo, día con día. Y hay tecnologías o hay conocimientos, como por ejemplo el cultivo con cero labranza. Hay otras tecnologías que tenemos ahora, por ejemplo la maquinización es algo que obviamente afecta al suelo. Hay una gran cantidad de conocimiento que hoy se tiene
que podría evitar que nosotros sigamos degradando el clima. Tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que ser más productivos y más eficientes, pero obviamente con protección, siendo amigables al medio ambiente y a la salud. Pero en fin, decirte cuál es el reto principal que tiene el mundo y que tiene El Salvador, es generar más alimento. Las estimaciones que tiene la FAO es que necesitamos aumentar en un 25% la producción que tenemos de alimento en el mundo. Y en los últimos años hemos crecido apenas el 0.5%. Cada vez hay menos terreno para poder cultivar, cada vez hay más personas a las cuales hay que alimentar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Para esto es necesario que exista capacitación y conocimiento en el agricultor. Pero uno de los grandes desafíos es que muchas veces señalamos al agricultor que está contaminando, señalamos al agricultor de que no está siendo productivo, eficiente en su labor, pero no le hemos ayudado con política pública que le genere acceso al crédito. Nosotros ahora como APA realizamos durante 3 días, y hoy lo iniciamos, un evento sobre aplicaciones aéreas y buenas prácticas agrícolas. Y estuvimos hablando sobre cuáles son las herramientas tecnológicas. Vino un experto de Suiza y un costarricense a hablar cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden hacer para evitar malas prácticas que nosotros estamos desarrollando. Para ponerte un ejemplo, el GPS en un avión fumigador o en un helicóptero ayuda para que no existan personas señalándole al piloto a dónde es que tiene que regar. Ahí estás ayudando al medio ambiente, ahí estás no afectando a la salud, pero obviamente eso tiene un costo. ¿Quién le genera el crédito para que eso pueda darse en nuestro país? Los agricultores realmente tienen falta de acceso a crédito, desde el pequeño agricultor al mediano y al gran agricultor. No existen cadenas hoy por hoy de crédito para el tema de riego, y ese es un tema que debería de estar trabajando ya, o que debería haberlo mencionado ya el gobierno. Se necesitan que en este país se incentive el riego, pero además de eso necesitamos también que hablemos de llevarle el conocimiento al agricultor. Capacitación. Claro, capacitación, y existen instancias de parte gubernamental que pueden ayudar a este proceso, que son los extensionistas agrícolas que están diseminados en todo el país y que deberían de ser aquellos que acompañen al agricultor en todo este proceso. El agricultor, Sergio, es el que más arriesga. Él arriesga su patrimonio para generar su alimento y para poder subsistir con la otra parte que vende. Mientras tanto, muchos vamos al supermercado a agarrar el alimento, pero detrás de ese alimento hay sudor, hay sacrificio, hay inversión. ¿Qué es lo que le estamos ayudando a ese agricultor? ¿Quién está haciendo la voz de ese agricultor? Que hoy por hoy se ha quedado probablemente sin su producción, sin su alimento. Entonces yo creo que es necesario que empecemos a enfocarnos que el gobierno debe generar política pública para incentivar la producción, para hacer más eficiente el agricultor, pero para eso también el sector privado estamos dispuestos a colaborar, y siempre hemos hecho un llamado que queremos acercarnos. Bueno, desde Camagro, desde APA, desde todas las gremiales, hemos hecho un esfuerzo por tratar de estar de la mano cerca del gobierno para poder ayudar desde nuestra trinchera. Esperamos, en el caso nuestro, esperamos todavía que existe esa mano también extendida de parte del gobierno para poder sacar adelante nuestro país. Ok, señores, déjenme saludar a la Caja de Crédito de Colón y saludarlos a usted también, porque participan noche tras noche, su entrevista 8 en punto. Quiero que me ayuden, señores, a darle respuesta a la participación ciudadana de esta noche. Don Agustín, licenciado Moreno. Gina, muy buenas noches, gracias por su preferencia y su pregunta. ¿Cómo ayuda Camagro al sector agrícola del país? Gracias. Ale Canal, ¿cree que en este país de alguna manera se ha satanizado el término transgénicos? Pregunta. Gina, sigue participando, muchísimas gracias. ¿Quién determina qué y cómo se siembra en este país? ¿Cómo se le ayuda al agricultor? Preguntan los amigos televidentes. Muchísima más participación, pero por efectos de tiempo, para aprovechar a nuestros invitados al máximo. Voy con usted. Mira, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador está integrada por diferentes cadenas de producción. Realmente lo que nosotros tratamos de hacer ahí es, por un lado, coordinar actividades y esfuerzos de temas transversales como los que ya se han mencionado acá,
promover líneas de financiamiento, promover actividad tecnológica, promover que estas cadenas de producción sean más eficientes. Y yo a eso me quisiera referir un poco, porque en estas cadenas que comienza desde, bueno, preparar el suelo, tener los insumos, tener la semilla, hay situaciones que a veces se promueven desde las instancias oficiales, como es el caso de la utilización de cierto tipo de semillas, se promueve con los productores que esto se dé, y a veces esta cadena se alarga o se rompe un poco cuando no se tiene el pago inmediato en su momento. Entonces de ahí se empieza el sistema a complicar, y más si no tenemos opciones como una ley de biotecnología que permitiría tener más disposición de semillas. Nosotros en las cadenas también tratamos de fomentar convenios con los productores para que estas cadenas sean más estables. Procuramos, como hoy estamos haciendo en estos días, siendo propositivos, tratando de combinar con expertos, con la misma experiencia que ya se tiene local, para tratar pues de ayudar al gobierno a paliar esta situación en que estamos ahorita atravesando. Pero además de eso, también hay un montón de leyes que afectan al sector. Muchas hemos propuesto nosotros, y otras pues que a veces hay iniciativas que entran a la asamblea que tenemos que estudiar y a veces discutir, porque normalmente viene y afecta a los sectores y toda la actividad económica. O sea, hay una gran labor que tenemos que hacer, pero más que todo es una labor integradora de soporte, aprovechando la experiencia que tenemos dentro de estos encadenamientos para que todos jalemos la carreta. Aquí se habla mucho de los pequeños, medianos y grandes productores. Nosotros siempre decimos que este concepto de las cadenas agroalimentarias son incluyentes, incluyen a los pequeños, medianos y grandes, nadie debe de quedar fuera, y en la medida que estas cadenas funcionen, pues la agricultura va a tener mejor resultado. Licenciado Moreno, un amigo televidente pregunta: ¿cuál es la relación del sector público y privado y los aportes del sector privado al país? Bueno, definitivamente que han existido acercamientos y existen de parte de algunos funcionarios voluntad de trabajar con el sector privado. No podemos generalizar ese buen clima de entendimiento, pero han existido los acercamientos y esperamos de verdad de parte de nosotros que vayan concluyendo en cosas que definitivamente ayuden a sacar adelante nuestro país. Pero yo quería, Sergio, hablarte sobre una pregunta que hacía, por favor, una televidente, que era si se han satanizado los transgénicos. Yo creo que desde algunos sectores sí se han satanizado los transgénicos. Los transgénicos no son más que investigaciones, que ciencia que se ha generado en función de hacer semillas genéticamente modificadas que sean resistentes a plagas, resistentes a sequías, resistentes a todos estos fenómenos que generan los cambios climáticos, y que al final lo que están desarrollando en el mundo es mayor productividad. Para ponerte un ejemplo, el algodón en nuestro país y en muchos países que se sembraba, que es algo necesario para nuestra ropa, para muchas de las cosas que utilizamos a diario, hoy por hoy en el mundo el 68% del algodón producido en el mundo es de semilla transgénica. Muchas de las cosas que consumimos, o los Estados Unidos, por ejemplo, donde solamente un 2% se dedica a la agricultura, pero generan una gran cantidad de alimentos para el mundo entero, lo hacen a través de este tipo de tecnologías o de semillas que generan mayor productividad. Tú tenés una semilla híbrida en El Salvador que te genera alrededor de 50 quintales de maíz por manzana, frente a una semilla de maíz transgénica en Honduras que está generando 178 quintales de maíz por manzana, es más del doble lo que están produciendo con esta semilla. Y aún en esta época que hemos enfrentado la sequía en la región, países que están utilizando este tipo de tecnologías genéticamente modificadas de estas semillas han logrado ser mayor productivos,
han logrado ser más eficientes en todas sus actividades. Así es que yo creo que sí se han satanizado y se han querido hablar de que esto afecta a la salud, que genera una gran cantidad de cosas, pero yo quiero decirle que principalmente aquellos que tienen esos argumentos están sanos y los están consumiendo y están hablando cosas que no se conocen. Yo creo que al país lo que le hace falta es un debate de ideas, un debate científico y no ideológico, un debate científico sobre los temas que pueden sacar adelante a la agricultura y en general al país. Perfecto, vamos a otra pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, señores, vamos a hablar de otros temas. Uno de ellos es si es procedente que se hubiera declarado emergencia nacional. El ministro del ramo dijo que le correspondía a la Asamblea Legislativa y que estaban evaluando lo correspondiente con el tema de la sequía. Por favor. Bueno, yo conocí que hace quizás unas 2 semanas se reunieron todos los ministros de Agricultura aquí en el país y evaluaron esta situación. Muchos hubiéramos esperado que se hubiera declarado una emergencia dada la coyuntura que ya se estaba viviendo. Por alguna razón y valoraciones que ellos hicieron, solo declararon una alerta. Yo creo que pues estas consideraciones que habrán hecho tendrán su fundamento técnico, pero de cara a lo que puede pasar hacia adelante, yo creo que deberíamos de estar preparados para una situación de tal naturaleza, precisamente porque esto requiere, digamos, ciertas decisiones en cuanto a recursos que deben asignarse, pero también cuando tú declaras una emergencia puedes accesar más fácilmente apoyo de organismos internacionales y de otros países. O sea, en ese balance creo que estuvo fundamentada la decisión y que fue regional, o sea, en el marco del ICA se trabajó eso, así que ellos habrán hecho esas valoraciones. Por nuestra parte sí creemos que hay varios sectores que ya están en situación muy crítica y particularmente aquellos como el productor de maíz que está sufriendo las consecuencias. Muchos de ellos son productores de subsistencia, o sea que cultivan en gran medida para el sostenimiento de la alimentación en sus familias para todo el año, y ese sí se está viendo directamente afectado. Quisiera aprovechar la oportunidad para decir que hay situaciones también favorables en términos de las materias primas y los insumos que se utilizan para la producción, porque hoy los commodities, algunos granos están con precios bastante bajos, y eso nos puede ayudar desde el punto de vista de mercado a tener una situación estable. Por eso yo repito que la concentración y el esfuerzo del gobierno debe darse en aquellas zonas más afectadas y especialmente en estos productores que prácticamente lo están perdiendo todo. Si se concentra el esfuerzo ahí, claro, es para paliar la situación, pero no debemos perder de vista hacia el futuro que tenemos que trabajar en un plan de largo plazo. Ok, licenciado Moreno, ustedes tienen que estar lidiando con plagas como la roya, tienen que estar lidiando con la tramitología, con la sequía, y si esto fuera poco, con la inseguridad que vive nuestro país. ¿Cómo afecta esto? Cuénteme. Bueno, el tema de la inseguridad en el sector agropecuario es algo crítico. Por ejemplo, nosotros hemos tenido conocimiento de personas que no llegan a sus fincas porque tienen renta. Hay personas que no pueden ni siquiera supervisar la aplicación de los insumos porque tienen temor de ir. Y yo creo que en este sentido hay muchos factores que están afectando al sector agropecuario, y evidentemente lo que tenemos que empezar a ver es cuáles son los potenciales o cuáles son las ayudas
de parte del gobierno, pero no es solamente que el gobierno haga todo, también cuáles son los incentivos que podemos generar desde el sector privado para poder ir mejorando la situación. Y yo quiero decirte, el tema de la seguridad hoy por hoy es un tema que nos afecta a todos los salvadoreños y es un tema que esperamos de verdad que pronto se le dé una solución o por lo menos que vaya mejorando esta situación. Decirte de que hay muchas cosas que hay que enfrentar en el tema de medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos que como sector privado empezar a generar programas de responsabilidad socioambiental en el sentido de ir mejorando las condiciones de cosecha, las condiciones de vida incluso de los agricultores. Hay programas, yo estoy totalmente convencido que, por ejemplo, toda la industria o las empresas que comercializan y distribuyen insumos agrícolas, agroquímicos, deben de tener programas de recolección o de recuperación de envases, de los envases que han contenido agroquímicos y darles un destino final apropiado. Y que quedan diseminados por cualquier lado. Y que no queden diseminados en quebradas, ni que los utilicen los agricultores como cantimploras para tener agua, para guardar leches o granos. Eso no puede ser en nuestro país. Ya hay programas de parte de algunas empresas en función de generar este tipo de recuperación de envases y de darles un destino final adecuado, pero no todas lo están haciendo. No todas las industrias vinculadas al sector agropecuario están accionando de manera amigable con el medio ambiente y yo creo que también de parte del sector privado hay tareas por hacer. Porque durante la entrevista hemos hablado mucho sobre qué tiene que hacer el gobierno, qué tenemos que hacer como sector privado. Tenemos que hacer eso, tenemos que lograr generar mejores condiciones de trabajo también a los agricultores, a la gente que está en el campo. Eso tiene que ver con la seguridad ocupacional, con que puedan tener agua pues saludable, agua que no esté contaminada para poder ingerir, para poder no tener deshidratación. Todo este tipo de actitudes o actividades que hay que desarrollar para que las condiciones de vida de los agricultores y de trabajo puedan irse mejorando. Y fundamentalmente el compromiso de responsabilidad social y de responsabilidad socioambiental que debe tener la agroindustria con nuestro país. Yo sí decirte que definitivamente ya se han hecho ejercicios de los montos y de todas las actividades de responsabilidad social empresarial que la empresa privada desarrolla y realmente son altos, son grandes. Yo no tengo los datos específicos y no sé si Agustín los tendrá, pero en realidad el aporte que nosotros le damos al país muy pocas veces se habla, muy pocas veces decimos toda la ayuda que nosotros también estamos brindando desde el sector privado a la sociedad en general. Y decirte de que nosotros estamos totalmente convencidos de que si nos unimos gobierno y sector privado, vamos a lograr sacar decisiones adecuadas y vamos a lograr sacar el país adelante. Ok, don Agustín, desde el punto de vista de Camagro, ¿cómo afecta el tema de la seguridad? Mira, es un tema de los que nosotros le llamamos transversales, nos afecta a todos y en el campo el efecto es mayor. Tú ves cómo hay municipios altamente afectados que normalmente son municipios cuya influencia, digamos, por la localización que tienen, son en zonas rurales. Y eso está obligando mucho a la emigración. Nosotros por eso hacemos una apuesta en el tema de la responsabilidad social empresarial. Nosotros tenemos y promovemos dentro de nuestros agremiados dos cosas. Nuestra responsabilidad principal es generar empleo, generar actividad económica que permita ser sostenible en el tiempo, pero más en las zonas rurales se necesita generar este empleo. Y por otro lado, la parte medioambiental. Te quiero decir que nosotros como Camagro estamos por completar un trabajo con la OIT para la erradicación del trabajo infantil en sus peores formatos. Y eso lo vamos a tratar de que penetre en todos nuestros agremiados y todos lo tomen con un código de ética de cómo debemos de trabajar en ese sentido y yo creo que ahí es donde vamos a generar verdaderos cambios. Por un lado, haciendo o generando trabajo digno
para los jóvenes especialmente, y motivándolos, como repito, a que continúen en la actividad agrícola, que es una actividad digna, que es una actividad de mucho beneficio para nuestra sociedad y donde todos pueden tener oportunidades si se encuentran los apoyos en términos educativos, tecnológicos, leyes adecuadas que vayan en línea con estas transformaciones, y si eso lo logramos, yo sí tengo mucha esperanza en que la agricultura sí tiene futuro. El problema es demográfico, esto es el problema de El Salvador, los campesinos del país en manos de ciertas empresas al final terminan muy mal. Dante Fabiani, ¿le parece a usted que es demográfico el tema? No, yo creo que sí, estamos en un país altamente poblado, densamente poblado, pero hay otros ejemplos en el mundo donde las concentraciones son mayores y son altamente eficientes y productivos. Todo es canalizar la energía de ese pueblo hacia una actividad que permita crecimiento económico. Gus Melgar dice: muy buenas noches amigos, saludos a sus panelistas, represento una cooperativa que estamos desarrollando una forma de producción de ahorro del agua. Este es un mensaje que en los últimos días se ha visto más frecuente, por favor. Claro, yo creo que en el país hay una gran cantidad de agua que al final llueve, nadie la recoge, nadie la almacena y termina en nuestros ríos, quebradas, al final al mar. Y es agua que se fue, que podía haber sido reutilizada, y evidentemente es un trabajo del cual debemos de empezar a trabajar como país. Tenemos que empezar a visualizarlo hacia el futuro como una herramienta importante para poder generar riego, para poder utilizarlo. Y por el otro lado, decirte, nosotros, Sergio, estamos altamente comprometidos, tal cual lo decía en Camagro, nosotros tenemos 2 programas, Campo Limpio y Cuidadero son nuestros programas de responsabilidad social empresarial. Ok, otra pausa, volvemos señores. Señores, estamos de regreso, el tiempo se nos acabó. Don Agustín, un placer. Un placer, gracias por Sergio, la visita. a las órdenes tuyas para hablar de este y otros temas cuando quieras. Por supuesto que vamos a estar ingresando y penetrando un poco más sobre este tema. Licenciado Moreno, un placer, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Sergio, buenas noches a los televidentes, y decirle a los salvadoreños, unidos podemos seguir adelante, pero hay que hacer las cosas bien. Perfecto, señores, un gusto que nos hayan acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 31 de agosto del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse, y una vez más, que el Señor bendiga a todos.